Bien. Bueno, ¿qué tal fue con el videito? Medio chino, ¿no? Esta vuelta fue muy otra Sí, cosa. no, muy complejo, aparte de prestarle atención de corrido, era Aparte que, como atención de corrido, porque o sea, leyendo, no era nada por mi cuenta. Tipo, tenía que esperar a que y que de hecho en un momento alguna chica me se dice te como, escucha un poquito cortado, Abri. No sé si capaz de, no sé si algo del micrófono o... sí, no sé cómo. o- Hola, ¿cómo andan? Hola, a ver. Sí, sí, se nos complicó bastante como comprender y seguirle el hilo en cosas, como entendíamos en líneas generales como a qué iba, tanta estadística y tanto estudio de cosas, pero eh, también de para qué quería saber tan profundamente como eso, los resultados de los estudios y todo eso. Sí, sí, sí. A mí me pasó algo parecido en un momento, como con todos los datos y las tablitas y todo el momento fue como un poquito abrumador. Eh, y después como que volví a conectar un poco más hacia el final, que la gente hacía preguntas y demás, y ahí como que entendía un poco más las aplicaciones de todo eso que estaban hablando, digamos. Sí, sí, yo en el momento también que la estaba viendo, que lo volví a ver, esta vuelta. Ya les había contado que es una formación que hice el año pasado y esta semana lo volví a ver. Un poco en un momento me arrepentí también del material y dije, esto era tipo medio apropiado para este momento, no sé qué. Dije, esperen que le doy a Gina y a Cari. Ahí va. Me preguntaba eso, ¿es apropiada toda esta información para este momento en el que estamos? Eh, También, bueno, lo vi con Nay, ella también me ofreció un poco algo de eso. De, de cierta complejidad también de algo que quizá le faltaba pragmatismo a tanta información. Y, y bueno, eso, entré un poco en duda, eso si es como, sería bien ver todas las clases o ver quizás elegir un poco mejor o ir a otras clases que quizás sea un poco más práctico y más aplicable. Eh, y después también se me ocurrió un poco como algo que también cuando estábamos viendo el video lo charlábamos con Nai, de además de aprovechar Es este raro, espacio, falta muchísimo, pero estoy re... eh, Serán ellos. habla de eh, algo de aprovechar el espacio primero como para hacer una síntesis eh, de toda la info que circuló, que fue un montón y que puede parecer muy desconectada de todo. Entonces, como quizás juntas traer cosas que hayan quedado en el aire, tratar de sintetizar, bueno, ¿para qué queremos algo de toda esta información? Y por otro lado, también pensaban justamente algo del foco del grupo de estudio, también esto, poder comunicarnos de las dudas, las incertidumbres y también dejar un espacio como para revisitar algo del material del año pasado, también, que también lo tomamos como base de este nuevo proceso, pero que a la vez también se sumaron compas nuevos, también está bueno como refrescar algo de la data de lo que estuvimos charlando y a la vez conectarlo con cosas que vayamos viendo en la semana de asistencias, ¿no? Como también abrir un poco el espacio, más allá del material que nos vayan trayendo estas charlas o estas clases, que a veces nos resultará un poco más aplicable
a veces un poco menos, o más entendible un poco menos, y más allá de la síntesis de esa clase o de ese material, también aprovechar como eh, para también hacer nuestra propia experiencia de eso, aprovechar el momento de charlar juntos, de compartir las dudas juntas y, y retocar y reconectar con lo que venimos haciendo a nivel práctico en los entrenamientos. ¿Sí? No, pero nada, puse a hacer un café. Bueno, ahí Cari y Gina veníamos charlando un poco de cómo les fue con el video, que nombrábamos que era un poquito bastante más complejo y también me gustó la palabra que usó de abrumador de ver, que, que sí, que era un poco eso. Entonces, nada, quizás para empezar a charlar de esto, a mí hay algo más del modo de Pablo Añón, que es como el docente que la primera clase había sido más Ariel Couseiro. Pablo Añón es más, él es más ratón de biblioteca. Él es como que está, viste, en todas las últimas actualizaciones y es un tipo que evalúa mucho y que tiene tecnología, labura muy en alto rendimiento. Entonces, por un lado, a veces pareciera que está hablando en un nivel que es inaccesible quizás llevarlo a la práctica. Y por otro lado, también está bueno como algo de conectar, que piensen algo de toda esta información que fue tirando, que a nosotros nos resulta como la base de las teorías en las que nos sustentamos, ¿no? Esto de, no sé, eh, estamos en una disciplina de situación, un deporte de situación o una práctica abierta. ¿Y por qué elegimos hacer una sentadilla, un peso muerto? O sea, si bien los entendemos como los ejercicios básicos de fuerza, eh, qué tipo de transferencia, que nombran en un momento esta palabra transferencia, qué de lo que hacemos en la práctica se puede transferir a nuestras prácticas, sean nuestras prácticas específicas o el cotidiano que tenemos. Eh, y ahí me parece que empieza a haber un punto de conexión en cuanto a eh, como cómo está documentado que ciertas cosas tienen inferencia en ciertas otras y que no solamente que es una intuición o una suposición, que voy a hacer sentadilla y de repente creo que voy a mejorar el rendimiento. Bueno, pero ¿dónde está esa? Hay data dura de eso. Hay data de que se estudiaron unos grupos control, unas muestras, donde se hizo un protocolo de evaluación y donde determinados ejercicios tuvieron una incidencia en el rendimiento en determinadas otras pruebas. Entonces, un poco esa base, por más que no necesitemos saber en qué tipo, qué grado de correlación tenía o qué grado eh, o, o cómo se manifestaba el gráfico, más allá de de esas manifestaciones que explican, es como entender que todo esto donde nos sustentamos tiene un grado de como correlación o que sostiene un poco como a nivel más profundo las decisiones que tomamos. Y eso sí me parecía que es importante de poder conectar, de salir también a veces un poco del nivel más práctico y pragmático, porque si no sería como medio intentar construir una receta que funcione y quizás lo que estamos tratando es de entender cuál es el criterio o entender de dónde viene la cosa como para no formar una tabla que nos sirva para aplicar a todos lados, sino poder conformar un criterio que significa entender cómo sucede la cosa como para poder tomar decisiones con esa información también, ¿no? Eh, Así que bueno. Voy a ir un poquito con lo que fui anotando y a medida que vaya sobre la clase, que vayan surgiendo tipo algunas dudas o cosas que tengan ganas de mencionar, me van avisando. Eh, en un momento menciona algo de la ley de Hill, eso también ya lo había mencionado en la clase anterior, que es esto de esta manifestación que parece obvia, pero a la vez está bueno tenerla en cuenta, esto de que a mayor fuerza, menor velocidad, a mayor velocidad, menor fuerza.
¿sí? Como en esto que estuvimos hablando la clase pasada de la fuerza como magnitud, siendo la masa por la aceleración, y que a mayor masa le estoy aplicando, menor va a ser la aceleración que le pueda imprimir, y a mayor aceleración seguramente menor va a ser la masa, ¿sí? Eh, que esto que parece una obviedad, pero a la vez nos sirve como para trasladar a este concepto de qué estamos haciendo cuando intentamos aplicar fuerza rápida o cuando intentamos eh, incidir en la fuerza más velocidad o fuerza potencia, ¿sí? Eh, Hay algo en este juego entre que aumenta la velocidad, disminuye aumenta la velocidad, disminuye o es menor masa, o si es más grande la masa es menor la velocidad, que hay una relación inversa, y dentro de ese medio en el que oscilan esos dos puntos tenemos la potencia, donde la manifestación, que hablamos como de un pico de potencia, que es lo que vamos a procurar en la zona donde laburamos con mayores niveles de potencia, que justamente no coinciden ni con los niveles de fuerza o de masa más altos, ni con los mayores niveles de velocidad, sino que en un intermedio entre la mayor aplicación o la mayor carga movilizada y la mayor velocidad, en un punto intermedio se ubica el pico de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero laburar cerca de los valores de potencia de un presplano, por ejemplo, las cargas más altas me generarían una velocidad muy baja, las cargas muy bajas me generarían una muy alta velocidad, pero como la masa es baja, también la potencia va a ser baja. Entonces hay un lugar donde los valores de potencia son máximos que justamente tienen que ver con un punto intermedio. Y ese punto intermedio donde se manifiesta la mayor potencia va a diferir el porcentaje de acuerdo al ejercicio que utilicemos, ¿sí? Es decir, no tiene los mismos porcentajes de fuerza máxima para generar el pico de potencia una sentadilla, que un press plano, que un ejercicio de levantamiento olímpico, ¿sí? Entonces, ahí tiraban unos datos más o menos crudos que eh, decían que aproximadamente al 60-70% de la máxima de la sentadilla va a estar el pico de potencia si se manifiesta la máxima velocidad, mientras que si hago un press plano, el porcentaje de la fuerza máxima va a ser un 50 o un 60%, eh, mientras que si estoy con un ejercicio de levantamiento olímpico, que es de por sí un ejercicio de potencia, voy a estar más cerca del 80%. Entonces, esto como para entender que si yo quiero mejorar la potencia, que en algo la potencia es la aplicación rápida de la fuerza, que tiene que ver con esta posibilidad de mejorar esa capacidad que tenemos de tener gestos explosivos, veloces, eh, el punto más específico no va a ser ni laburar con las cargas más altas, ni laburar sin cargas y a mayor velocidad, porque laburar sin carga y a mayor velocidad, como no tiene mucha masa, tampoco tengo mucha potencia. Entonces los mejores, las cargas óptimas para eso van a ser unas cargas intermedias, donde puedo mover el elemento de manera rápida, eh, pero a la vez estoy movilizando una carga, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, hago una carrera de velocidad, estoy laburando la velocidad, pero no estoy laburando la potencia. Y para poder entrar en una zona de potencia, tengo que tener una sobrecarga, ¿sí? Y si bien la manifestación de la velocidad va a ser más chica, la producción de potencia va a ser mayor y los beneficios que va a generar eso van a ser mayor para aplicar después mayor velocidad también, ¿se entiende? Entonces, como dentro de como lo nombran, de la curva de fuerza y potencia, eh, como nombramos la vuelta anterior, no todos los ejercicios son óptimos para laburar esa cualidad. Es decir, si yo quiero laburar la potencia del tren superior, y un gran ejercicio básico de tren superior es el press plano, por ejemplo, eh, me quedo corto como herramienta si solamente quiero laburar el press plano. ¿Sí? Entonces ahí van a empezar a aparecer otras metodologías, que es que también va a haber una clase específica de eso, que es el método contraste, eh, en el que eh,
dentro de la sesión juego en varios lugares de la curva de fuerza-velocidad, es decir, para el mismo patrón, como hacemos acá cuando entrenamos, hacemos un press plano y después, con ese reclutamiento, hacemos un gesto específico. Entonces ahí estaría laburando cerca de un buen nivel de potencia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si voy a elegir hacer un ejercicio derivado del levantamiento olímpico, ya directamente no necesito hacer una transferencia posterior para porque ahí ya el ejercicio es de potencia en sí, ¿se entiende? Pero transferencia sí es hacerlo un ejercicio del mismo. ¿Cómo? ¿Qué sería transferencia? No, esta suerte de aplicar dentro de un mismo patrón de movimiento el mismo gesto, pero de manera explosiva. Que en realidad, por mucho tiempo se usó esta palabra que usé yo de transferencia, pero está mal nombrada en ese término. Cuando hacemos ese doblete, que también se suele hacer en 3 capas, por ejemplo, press plano, push-ups con aplausos y después un lanzamiento, también se puede hacer con más de 2 ejercicios, nosotros lo solemos usar con 2. Eso mucho tiempo se le nombraba como transferencia. Y después de mucho tiempo de estudio se decía, no, che, eso no es transferencia. Eso es un efecto de contraste. Y la transferencia es cuando la ganancia en un ejercicio se puede trasladar a la ganancia o el rendimiento dentro de otra práctica. ¿Sí? Eh, ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Siguen enroscando más o se van teniendo? Y a la vez es como que hay algo de esto también de contextualizarnos de que estamos dentro estamos estudiando clases dentro de la especialización en preparación física avanzada, donde quizás se referencian casi todo en alto rendimiento deportivo y la mayoría de las referencias que se utilizan para deportistas de alto rendimiento y eso no siempre va a ser trasladable para nosotros. Es decir, está bueno entender cuáles son los horizontes, las máximas, pero también está bueno entender que si una persona empieza a entrenar, yo no voy a estar pensando en la potencia. No me interesa la potencia de una persona que empiece a entrenar. A mí lo primero que me interesa es que pueda mejorar sus niveles de fuerza, que pueda entender la técnica. Una vez que mejora sus niveles de fuerza, entiende la técnica, sabe ordenar su espalda, sabe ejecutar los ejercicios, a lo largo de un tiempo puedo empezar a pensar en manifestaciones de potencia, ¿sí? Entonces, por eso algo de este traslado donde tanto foco se pone en la fuerza, velocidad o en la fuerza potencia o en las manifestaciones rápidas de la fuerza, cuando en realidad en la base lo primero que tenemos que hacer es manifestar la técnica bien, para después manifestarla a la mayor velocidad, ¿sí? Es como... eh, yo me acuerdo había un entrenador de taekwondo que hablaba de un concepto que decía el triple E, no sé si todavía es vigente el, el concepto que usaba, pero hablaba de eficiencia, eficacia y efectividad, como algo de lo bien hecho en su máxima expresión y después con economía de esfuerzo. Es decir, que primero hay que saber hacer la cosa para después poder aumentarle poder aumentarle la intensidad, como para después poder hacerlo con una economía de esfuerzo. Y eso es algo del tránsito que nos va a llevar a poder entrenar la fuerza potencia. ¿Se entiende? Es como que hay algo de primero cultivar los niveles de fuerza, modificar también a nivel estructural los cuerpos que están llegando, como para poder recibir las cargas de la manifestación rápida de la velocidad. ¿Sí? Sí, y esto de las fuerzas siempre se quita de la movilidad, ¿no? Pensando en esa persona que mencionás que por ahí está empezando a entrenar, la movilidad también la pienso Total, sí, como sí. La movilidad totalmente es un componente y también depende de los cuerpos, ¿sí? Porque hay cuerpos, por ejemplo, en tu caso, Floren, cuando empezaste a entrenar, vos entrenaste con niveles de movilidad gigantes. O sea, vos ya tenías buena movilidad. Entonces, capaz que hay cuerpos que necesitan meter el foco en los niveles de movilidad y hay otros que necesitan meter mucho más el foco en los niveles de estabilidad de esas articulaciones que ya se mueven un montón. De todas formas, total. todos los ejercicios estimulan la movilidad y la fuerza,
pero digo, no todos tampoco llegan con los mismos limitantes. Obvio que los cuerpos sedentarios por lo general carecen de fuerza, carecen de ciertas movilidades y demás, pero nos podemos encontrar con las dos cosas, como que la movilidad está reducida, que los niveles de fuerza están reducidos, o que la movilidad también está exacerbada, que eso también es riesgoso, digamos, en prácticas de impacto, ¿sí? Entonces, quizás eso, en algunos cuerpos los ejercicios de movilidad pueden ser una redundancia en algo, ¿sí? Como meter foco ahí, no que no haga movilidad, sino como que no es el lugar donde voy a intentar mejorar. Re, te sigo. Pero vos dijiste primero técnica, luego economía de fuerza. Primero lo bien hecho, después en su máxima expresión y después con economía de esfuerzo. O sea, eso sería tipo el concepto ese de la triple A. Hacer algo bien, hacerlo en una máxima expresión y después hacerlo que sea económico. ¿Cómo eran Es las más económico. palabras? La triple E. La triple La E, triple E. eficiencia, eficacia y efectividad. Eh, entonces, por entrar en algo. Entonces, bueno, un poco algo de lo que nombraban en la clase de esos linkeos de, bueno, ¿para qué hago una sentadilla? ¿Qué tipo de correlación o correspondencia tiene, por ejemplo, si soy un jugador de fútbol y lo que quiero es moverme rápido? ¿No? Entonces es como que cuando te vas a niveles más específicos, quizás la sentadilla te mejora un montón de cualidades, te mejora a nivel estructural, o sea, la sentadilla igual la vas a tener que hacer como fuerza de base, o sea, no es que porque te querés ir a un nivel más específico vas a dejar de tocar las bases para ir a un nivel de especificidad, pero digo, eh, en estos niveles de especificidad, por ejemplo, la sentadilla tiene alta correspondencia con el aumento del salto vertical, pero tiene una correspondencia mucho menor con el sprint, que es la manifestación horizontal de la fuerza. Yo cuando hago un salto vertical, estoy manifestando la fuerza, estoy empujando el piso para ir para arriba. Cuando corro, estoy empujando el piso para irme hacia adelante. Entonces son diferentes aplicaciones de la fuerza. Entonces, algo de estas correlaciones de las que hablaban, cómo se linkea, es que quizás la sentadilla no tiene tanto una transferencia tan directa al sprint como lo tiene, por ejemplo, una carrera con lastre, donde estoy o una carrera un paracaídas o con alguien que me está sosteniendo, donde le estoy metiendo una carga a la trayectoria horizontal. Entonces, me parecía copado en esto de eh, cuando nombraba de los tipos de correlaciones, que lo nombraba no como, sí, como correlaciones cercanas a uno, vieron que nombraba cómo se correlaciona la sentadilla con el sprint, cómo se correlaciona la sentadilla con el salto vertical, entonces dentro de esas correlaciones poder entender eh, ¿qué estoy mejorando cuando estoy haciendo, por ejemplo, una sentadilla? Estoy, además de mejorar mis niveles de fuerza básico, estoy mejorando mi posibilidad quizás de saltar más también, ¿sí? Y eso ahí también para mí está parte de la papa de todo, o algo de la síntesis de todo lo que nombraban. Es como quién dijo o cómo se dijo, de dónde salió la idea de que la sentadilla y el peso muerto nos mejoran a todos. Entonces es como algo de esta idea de pensar que en la medida que nosotros aumentemos nuestros niveles de fuerza, nuestro peso relativo que tenemos que movilizar cada vez va a ser menor. Es decir, no es lo mismo si yo tengo que movilizar mis 78 kilos teniendo una fuerza máxima en sentadilla de 100 kilos, mis 78 kilos va a representar a nivel, en relación a mi fuerza máxima, un porcentaje. Ahora, si mi fuerza máxima de 100 sube a 120, el porcentaje que a mí me lleva a mover, desplazar esa masa es mucho menor, entonces a mí me va a costar mucho menos trasladar mi peso. Y ahí es donde está gran parte de la ganancia de la mejora de los niveles de fuerza. Es decir, que cada vez nos cueste menos trasladar nuestro cuerpo.
trasladar una masa, hacer que una masa se desplace de manera veloz o se desplace de manera potente. Entonces, hay algo que para mí ahí estaba un poco la síntesis de por qué elegimos aumentar los niveles de fuerza. Porque, por ejemplo, si yo estoy bailando y hago una entrada al piso donde voy a recibir el peso de mi cuerpo con mis manos, ¿cuál es la tasa de esfuerzo que me va a demandar eso si yo tengo un press plano con 80 kilos, mi fuerza máxima, que si tengo una de 100 kilos? Seguramente que si movilizo 100 kilos en el press plano, me cueste mucho menos ir al piso y salir del piso. ¿Se entiende? Porque mi fuerza máxima relativa va a aumentar. ¿Entiende? Entonces, hay algo para mí que hay de toda esta gran cantidad de datos que arrojaron en la clase, que se puede sintetizar un poco en eso, cómo aumentar nuestros niveles de fuerza nos va a permitir una expresión mayor de nuestros patrones de movimiento, de nuestros movimientos específicos en una práctica o de nuestro cotidiano, porque lo mismo nos va a resultar más fácil, más económico, nos va a demandar menos energía, ¿sí? Porque antes para hacerla me demandaba un porcentaje re alto y ahora me va a demandar un porcentaje menor, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta ahí? Bien. Bien. Yo me quedé pensando un poco también, recién ponerle de como la transferencia, o sea, como estos últimos días o semanas, como vengo sintiendo mucho, yo me manejo mucho en bici, ¿viste? Que es tipo de ruta, entonces como que tiene una posición de, como que te da para que pedalees y para que eso sea como rápido, efectivo, ¿no? Como que te da potencia y vengo sintiendo un poco como con el entrenamiento, con las sentadillas, bueno, un poco con todo, ¿no? Pero pienso un poco más en las sentadillas, como se va aplicando esa transferencia en la bici, que de repente es como que me cuesta mucho menos mantener una velocidad estable o unas subidas, como que está como más automatizado, más eso, como que sale más de una. Sí, ese puede ser un claro ejemplo de esto que estábamos diciendo, que para las mismas acciones te va a costar menos, o se vuelve más económico. Y después también hacen, respecto a esto, a la bici hace como mención de dos tipos de potencia también, que tienen dos exigencias diferentes, que una dice, hay prácticas que exigen una potencia pico y prácticas que exigen una potencia media. Por ejemplo, una práctica como puede ser el breaking va a exigir una potencia pico, porque muchos de los gestos van a exigir eh, un nivel de potencia y de aplicación de fuerza rápido a máxima velocidad, o la acrobacia. Quizás la bicicleta, depende de si no es lo mismo si sos velocista en bicicleta y recorres, no sé, 1000 metros, que si te haces un recorrido de 50 o 40 minutos, ¿no? Pero en la práctica, por ejemplo, como puede ser la bicicleta o quienes corren medio fondo o natación o demás, lo que lo que vamos a requerir es aumentar la potencia media, es decir, aquella potencia que podemos sostener prolongadamente. Porque si no, a mí tampoco me sirve aplicar un montón de potencia en una práctica de larga duración y después pincharme a los 5 minutos. Entonces Tiene que ver ahí, con la ¿qué? ¿Qué? eso tiene que ver con la resistencia, ¿no? Con la fuerza de resistencia. Tiene que ver más con la fuerza-resistencia, pero también, además de la fuerza-resistencia, es como la potencia media, digamos, como hay algo de la fuerza que hace más alusión. Si bien, como vimos, la fórmula de la fuerza incluye la aceleración, es decir, que no hay manifestación de fuerza sin que esté participando la aceleración. Pero cuando hablamos de potencia empieza a haber más protagonismo de la velocidad. Entonces, en esto de la potencia media tiene que ver con un incremento de la cualidad o de la capacidad de la velocidad un poco más presente, ¿no?
Bien. Entonces, como hay algo de la síntesis de todos estos datos que nos venían tirando, que por un lado es lo importante de mejorar nuestro máximo maximorum, del que hablamos en la clase pasada, que es aquel peso que solamente puedo movilizar una vez, lo importante de mejorar esa carga, que esa carga sea más alta, para que los porcentajes que me estén demandando mi cotidiano sean cada vez menores. Y por otro lado, mejorar al máximo todos los valores submáximos, todos los que están por debajo. ¿Sí? Entonces eso eh, de alguna manera va a terminar traducido en un aumento del rendimiento. Ya sea que el rendimiento tiene que ver con una competencia o no. ¿Sí? Acá cuando hablamos de rendimiento no hablamos únicamente de una manifestación bajo competencia, sino como un rendimiento en la práctica que nosotros llevamos a cabo. Bien. Y después de que mucho de estos estudios que se hicieron donde hay valores y los valores son como, es como matemática muy cruda, ¿sí? En algo, también se sustentan mucho en test. Y son test que nosotros por lo general no vamos a utilizar mucho tampoco, ¿no? Es como algo de esto de, también lo mencionamos la clase pasada, la necesidad de testear. Como el testeo es importantísimo porque es lo que a nosotros nos va a evidenciar si lo que estamos haciendo nos está mejorando lo que queremos mejorar o no, ¿sí? Pero a la vez, testear implica un montón de cosas porque la mayoría de los test que existen son test maximales, donde se demanda una máxima aplicación de fuerza o de velocidad o de resistencia en un patrón o en un gesto, y no todos los cuerpos están preparados como para hacer un test maximal. Es decir, si yo, por ejemplo, hay una persona que empezó a entrenar hace 3 meses y está aprendiendo a hacer la sentadilla, yo le voy a pedir que haga un máximo para ver en cuál es su nivel en sentadilla. No, no, porque está aprendiendo a hacer el gesto y ir a un máximo en un gesto que estás aprendiendo es re peligroso. Y más en ejercicios como la sentadilla y el peso muerto. Quizás un testeo de push-ups, sí, no le va a hacer mal a nadie porque te fallan los brazos y vas con el pecho al piso, se te cae la cadera, no pasa nada. Hay algunos ejercicios para testear tienen mucha más seguridad, pero por lo general testear en tren inferior tiene una altísima demanda y te consume mucho recurso de tiempo. Si nosotros tuviésemos que hacer un testeo de sentadillo de peso muerto, seguramente perdamos todo un entrenamiento en hacer eso. Entonces, como parte también de esto, estamos viendo que estos valores que sustentan nuestra teoría están hechos en base a evaluaciones que nosotros no hacemos. Entonces, ¿cómo saltamos esa distancia entre lo que a nosotros nos va a referenciar de que estamos mejorando o no? Es esta práctica que tenemos de anotar, ¿sí? Porque las anotaciones que hacemos para nosotros es una evaluación constante de cuál fue nuestra expresión de rendimiento de sesión a sesión, ¿sí? Entonces, nosotros veníamos hablando en esto de manejarnos dentro de un RIR 2, que lo venimos mencionando en las clases, que son dentro de las 2 repeticiones en reserva, que es como un valor muy genérico. Esto después también se puede puntualizar mucho más. Pero digo, si yo estoy encontrando mi intensidad donde un ejercicio, donde hago 10 repeticiones, podría ser 12, ¿sí? Y en un momento ese valor sube, es una manifestación de que mi nivel de fuerza mejoró, ¿sí? Entonces, esas anotaciones o esos registros son los que para nosotros van a ser los equivalentes a los test. Nosotros no testeamos porque nos valemos de este registro, ¿sí? Eh, entonces, como nada, me daban ganas de mencionar eso como para poder meterle coherencia a esto del lugar de donde estamos estudiando, donde todo se evalúa, al lugar donde lo estamos llevando a la práctica y prácticamente no tenemos un día de evaluación, ¿sí? Bueno, ¿qué onda hasta ahí? ¿Muy quemacoco?
Para nada, después del videito que vimos, es difícil para hacer quema coco. Sí, hay algo de que me- eso me parece re interesante de la información que proponen, y hay algo en estos videos particularmente donde se pone tanto énfasis en la fuerza potencia y en la fuerza velocidad que me parece que también en algo puede ser saltearnos etapas, ¿sí? También saltearnos etapas en el sentido de que nosotros estamos todavía quizás estudiando más cómo hacer bien la cosa antes de cómo hacerla rápida y a mayor velocidad. Más allá de las instancias personales en las que estén cada una, hay cada una donde ya están relaburando potencia, pero digo, algo de entrenar esta posibilidad quizás más pedagógica, donde se van a encontrar con cuerpos que la mayoría no van a ser cuerpos del alto rendimiento deportivo, quizás tenga mucha más eh, importancia cómo incrementamos los niveles de fuerza, que poner tanto foco en la potencia, que sí que la potencia es un factor clave en el rendimiento del alto rendimiento deportivo. Pero pensemos que cuando hablamos de alto rendimiento deportivo estamos hablando de personas que hace 10 12 años hacen fuerza. Y está buenísimo que después de hacer durante muchísimos años laburo de fuerza, cada vez puedas hacer un laburo más específico. Lo que no está bueno es saltear etapas, es decir, tiene que haber una etapa donde vos trabajes en los niveles de fuerza base como para después poder buscar máximas manifestaciones de potencia. Entonces, esto nos sirve como una máxima como para entender, bueno, cómo se sigue, cómo se progresa en esto. Es bueno, como en cuanto se busca nivel de especificidad, se busca mayor, generalmente está ligado a la potencia, ¿sí? Pero en los niveles básicos, donde por lo general, no sé, yo puedo estar hablando de las clases grupales que compartimos nosotras, quizás el eh, 80-90% de los cuerpos que llegan son cuerpos que todavía no saben realizar una técnica para manifestar fuerza. Entonces ahí va a estar el foco puesto, en cómo se hace la técnica, cómo puedo sostener regularmente una aplicación de fuerza para mejorar esos niveles de fuerza, y de que de acá a un par de años seguramente nos podamos correr mucho hacia el lado de la potencia. Eso no quita que podamos hacer un salto, que podamos hacer una cargada, un snatch. Sí se pueden hacer, pero no va a estar de ninguna manera el foco puesto en eso. ¿Sí? Eh, Lo que está bueno es, esto, entendiendo que el entrenamiento de fuerza de base, digamos, para cualquier es la base y siempre es empezar por ahí, eh, que no siempre es apuntar a los máximos, ¿no? Como que, en el medio pasa otra cosa y cuando no hay carga también pasa otra cosa y todo te aporta algo diferente, ¿no? sí, Eh, Nada, eso me parece que está bueno porque rompe esa cosa de, de cargar siempre más, de hacerlo siempre al máximo. y eso también a la vez está buenísimo y es parte de una etapa. ¿Sí? Esto de que nosotros hablamos cuando manejamos con una intensidad de un RIR 2, lo que estamos más que nada diciendo es que intensidades por debajo del fallo nos van a dar los mismos resultados que llegar al fallo, solo que vamos a lidiar con menos fatiga residual. Entonces, está buenísimo laburar con altos niveles de fuerza cuando la técnica está bien. Pero por eso primero es que hay que aprender el movimiento. Una vez que está bien el movimiento, lo empezamos a cargar, y una vez que lo podemos cargar, vamos creando una progresión para ir aumentando progresivamente esa carga. Lo que no está bueno es apurarse. Cuando todavía no sale bien una sentadilla y lo estoy haciendo con 10 kilos, no voy a ir a 12 si no sale bien con 10. Lo más probable es que tenga que ir a 8. Entonces, a veces la mejora está ligada con el aumento del quilaje, y quizás a veces tiene que ver primero con aprender el movimiento y después con poder ir sumando paulatinamente esas cargas. Eh, sí, sí. Hola. También pienso en esto que decía Flor de la potencia y las cargas medias, que también se habla mucho, y esto que decís de los procesos.
hay un momento en el que trabajás la fuerza y aumentás y otro momento que trabajás la potencia, porque no podrían en cierta forma convivir, ¿no? Sí, ¿Sería de procesos o por entrenamientos? no, sí, por lo general cuando ya empezás a laburar la potencia, ya laburás en toda la curva de fuerza-velocidad, por eso, por ejemplo, laburás la fuerza de la sentadilla, estás laburando la fuerza, aplicando, haciendo 3, 4 repeticiones en una alta intensidad, y después te haces unos saltos. Entonces ahí laburaste primero un gran reclutamiento, la cualidad más de fuerza, más cercana a la fuerza máxima, y después con el salto una fuerza más cercana a la potencia. Estás laburando en toda la curva, ¿sí? Es como, pero por lo general, igual cuando se periodiza, siempre hay un momento tipo que se nombra como pretemporada, fuerza de base, después un momento donde se intentan a incrementar los niveles de fuerza máxima, después se va a la fuerza potencia, después más a la fuerza específica y se repite el ciclo. Y todos esos ciclos tratan de acomodarse al calendario, si tenés un calendario de competencia o un momento donde tengas que rendir más. Si vos tenés un momento donde tenés que rendir, buscas una máxima expresión del rendimiento, vas a pensar que el tiempo anterior vas a laburar algo más cercano a la fuerza potencia, no vas a laburar la fuerza de base, a menos que estés iniciando. Si sos un iniciante, para mí conviene, si vos estás iniciando en los niveles de fuerza, conviene dejar de lado el rendimiento, digo, no es que no vas a intentar darlo todo, pero digo, es como si vos eh, tenés que priorizar tener una buena estructura para soportar una actividad de impacto, y eso a veces quizás no, laburar la fuerza de base no te deje en el mejor rendimiento cuando vayas a una compe o a una muestra o a una perfo, eh, pero de todas formas son decisiones que hay que tomar en un momento porque eh, si vos cortás también el proceso de mejorar la fuerza de base, se te va a achatar muy pronto. Es decir, si vos querés mejorar rápido la potencia y todavía no tenés un buen nivel de fuerza, por ejemplo, en sentadilla, en peso muerto, algo cercano a un 1 a 1 en relación al peso corporal, es decir, yo peso 80 kilos, una relación 1 a 1 para mí en sentadilla sería mover 80 kilos de sentadilla. Ese es un nivel que se puede decir como de base para nosotras que estamos dentro eh, de este rango, o que estamos por fuera quizás para un rugbyer o un levantador, un nivel de fuerza base es un nivel 2 a 1, para nosotras no, 2 a 1 es como es impensado. Pero digo, si vos cuando pensás en esa periodización donde en un momento laburás la fuerza de base, después la fuerza máxima y después la fuerza potencia, quizás es muy pronto ir a la manifestación de una fuerza potencia si todavía no tenés una buena fuerza de base. Y a veces ese periodo donde laburás la fuerza de base es mucho más largo de lo que esperabas también. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Bien? Bueno. Bueno. No, quizá algo medio obvio que se me venía con el video es que, no sé, así como ponele Bernardo decía yo hago bici, como me parece que lo que se desprende obvio del video es que para hacer tal cosa, ponele bici, no es que solo entreno haciendo bici, sino ejercicios que alimentan a ese tipo de entrenamiento, deporte, cosa que él haga. Eh, y en eso cómo ir desarrollando un criterio sería lo más difícil, porque me parece que no es algo intuitivo, tipo, bueno, hago todos los patrones o no sé qué. Bueno, después de todas las tablitas y números que vimos, como que no es algo tan intuitivo, sino que debe haber todo un, no sé, ¿cómo se estudia eso? ¿Se Sí, sí, entiende? sí, sí, total. Sí, para mí eso como está bueno en el sentido, primero esto ya lo habíamos nombrado en algún momento, algo de esto de referenciarnos en las disciplinas de alto rendimiento,
como los lugares donde se pretenden o se buscan esas mayores expresiones de ciertas prácticas, donde todos los deportistas quizás de alto rendimiento no va a existir uno en este momento de la historia que no haga un laburo de fuerza. Por lo general todo, o sea, en cualquier disciplina que tenga, a veces hay resistencia porque quizás se ve como lejano qué tiene que ver a levantar 80 kilos con ir a bailar, y para un jugador de fútbol le pasa lo mismo, ¿no? O sea, él dice, ¿qué tiene que ver hacer un press plano con jugar al fútbol? Es como, de todas formas, hay algo de todo ese tránsito en cuanto a la especificidad del laburo de fuerza con la práctica, que ya hoy por hoy a nivel alto rendimiento está muy asumido que los deportistas de alto rendimiento todos tienen que tener un nivel de fuerza como muy grande, y a la vez, una vez que tenés un buen nivel de fuerza, eh, lo que tenés que hacer es especificarlo. Y esto es lo que decía Naide, que quizás eh, para lanzadores hay un tipo de preparación física muy puntual, que es distinta que para los nadadores, que es distinta que para los ciclistas y que es distinta que para los futbolistas o los bailarines. Entonces, eh, ahí vamos entrando en ciertos niveles de especificidad que tienen que ver justamente con el- como el rendimiento de- de los atletas, ¿no? Como yo, por ejemplo, personalmente yo me especializo en la preparación física de los deportes de situaciones, es decir, de todos los deportes o todas las prácticas donde eh, tenga que adaptarme a un entorno cambiante. Yo de ninguna manera me atrevería a entrenar, por ejemplo, a un nadador de alto rendimiento deportivo, porque no estoy capacitado, por ejemplo, a un ciclista de alto rendimiento deportivo, porque la gente que entrena a esas personas tiene un nivel de especificidad muy grande. Es como que, no sé, es como diferenciar dos disciplinas dentro de o dos especialidades dentro de la medicina, por ejemplo, ¿no? Es eh, como que hay niveles de especificidad muy grandes, es como los conocimientos de preparación física tienen un nivel de especificidad también. Y hay algo del mood que le metemos, o por lo menos que es la impronta o la especialización que manejo yo, que tiene que ver con los deportes de situación o con la improvisación o con los deportes abiertos, ¿sí? Eh, entonces sí, esto, quizás a alguien que se dedica a hacer eh, atletismo o lanzamientos o natación de mediano rendimiento, sí, obviamente la preparación física de base y entender todo lo que estamos estudiando, si nunca lo hizo, le va a venir genial. Ahora, si ya es un semiprofesional, tiene que ir a entrenar con alguien que sea re especializado en eso, ¿sí? Porque hay gente que está muy especializada. Eh, y ¿cómo venimos hasta ahí? Bueno. Bueno, y un poco salteando toda esta complejidad que a medida que vaya pasando el tiempo, yo siento que hay algo de todo esto nuevo que se nos va a hacer un poquito más cotidiano, que se nos va a ir acomodando y asentando un poco más la información. Sí tenía ganas un poco de revisitar la información en la que estuvimos trabajando el año pasado, en donde leímos los manuales de, de Jerónimo Milo y estuvimos estudiando como ciertas estructuras tentativas de las clases. Entonces, como tenía ganas de aprovechar que este tema quizás era un poco acotado porque está bueno charlar de la manifestación de la potencia y demás, pero todavía quizás a nosotras en esta etapa nos queda un poco lejano. Entonces, volver a traer algo que nos quede más cercano, que tenga que ver con esto de cómo pensamos una sesión de entrenamiento. Eh, y pensando en la organización eso, desde la estabilidad lumbopélvica y desde el circuito de fuerza. Y bueno, es ahí un poco abro el, el micrófono como para que a ver si se acuerdan o quieren que volvamos a charlar de, por ejemplo, cómo pensamos un orden de ejercicios cuando elijo hacer estabilidad lumbopélvica. ¿En qué criterios o en qué tipo de ejercicios pensamos? ¿Se acuerdan un poco?
Sí. Bueno, la clasificación de ejercicios que teníamos, los antidiflexión, antiextensión, antirrotacionales, preventivos de hombro, preventivos de cadera, estoy hablando de algo Bien, que teníamos en cuenta en esa. perfecto. Entonces, a la hora de pensar este bloque donde iniciamos, nosotros pensamos en los ejercicios antimovimiento, ¿sí? Y decimos antimovimiento porque lo que entrenamos es la capacidad, recuperar la capacidad de que nuestra columna no se mueva, ¿sí? Es decir, recuperar la capacidad de que nuestra columna pueda permanecer estable ante una situación de impacto de alta carga. Entonces, son todos los ejercicios antimovimiento, como decía Abril, los antiflexión. eh, ¿qué cadena convocan los antiflexión, por ejemplo? Si yo quiero hacer un ejercicio para que mi columna no se flexione, ¿qué cadena muscular voy a estar como solicitando? La posterior, La posterior. exacto. O sea, si yo no quiero que mi columna se flexione, tengo que activar mi cadena posterior. Eso serían los antiflexión. Si yo voy a hacer un ejercicio anti-extensión, lo que quiero es que mi columna no se hiperextienda, ¿qué cadena voy a estar solicitando? La cadena anterior, exacto. ¿Sí? Si voy a hacer un ejercicio antiflexión lateral, lo que voy a estar solicitando justamente son los flexores laterales del lado opuesto. Y si voy a solicitar los antirrotadores, lo que tengo que suponer es una carga que lleve a mi columna a querer rotar y yo poder evitar que rote, ¿sí? Como los palos, prespalos y todos los derivados de los antirrotadores. Entonces, pensemos que cada vez que organizamos algo de cómo estimulamos el centro, pensar en poder tocar todas estas posibilidades, ¿sí? Que haya antiflexor, antiextensor, antiflexor lateral, antirrotador, y nosotros dentro de ese, como dijo Abri, le ponemos un paquete más también a nivel preventivo, donde aprovechamos esos ejercicios complementarios para laburar la rotación externa como un posible preventivo de hombro, y también que está incluido dentro de los antiflexor lateral, que son la activación del glúteo medio, como preventivo también de rodilla, ¿sí? ¿Cuál es preventivo de ¿Cómo? No, de rodilla, hombro. Entonces, cuando pensamos en esa organización, o cada vez que también llegamos a una clase, pensemos, bueno, estamos haciendo cinco ejercicios de estabilidad lumbopélvica, ¿a qué clasificación responde cada ejercicio? ¿Sí? Como capaz también para no emocionarse, de repente hay 5 ejercicios que me gustan de centro y de repente de los 5, 4 son antiextensión y no está bueno hacerlos todos juntos. Está bueno elegir uno y repartir el resto, por eso digo como hay algo de pensar en ese criterio de orden. Y después los ejercicios de fuerza, ¿se acuerdan en qué pensábamos, qué clasificación pensábamos para ordenarlo? cadera dominante, rodilla dominante, todo eso? Sí. ¿Qué más? Cadera dominante, rodilla dominante, Empuje y tracción. empuje y tracción. Perfecto. Entonces también dentro de una sesión, y nosotras estamos usando una organización de entrenamiento que es full body, es decir, que en cada sesión entrenamos todos los patrones de movimiento. Esta no es la única posibilidad, es la posibilidad que elegimos nosotras porque estamos haciendo 2 estímulos semanales, porque se adapta un poco a nuestras posibilidades. Es decir, yo podría, por ejemplo, en una sesión tocar solo 2 patrones de movimiento. Por ejemplo, si tuviese 4 sesiones de fuerza a la semana, podría ser un día rodilla dominante y tracción, otro día cadera dominante y empuje, un día de pausa en el medio y otros 2 días repito esa misma, ¿se entiende? Y ahí haría ese tipo de estímulo en lugar de hacer un ejercicio de cada patrón, por ejemplo, haría 2 o quizás 3 ejercicios por cada patrón, ¿sí?
Eso sería como una manera de, quizás si yo tuviese más disponibilidad para dedicarle más trabajo, aumentar los niveles de fuerza, podría pensar en ese tipo de organización que no sea full body, que sea por patrón de movimiento o por tren inferior o tren superior, ¿sí? Y dentro de estas organizaciones que nosotros elegimos, nosotros vivenciamos un momento donde hacíamos circuitos de 8 o 10 ejercicios y de repente le dábamos 4 o 6 vueltas y donde pasamos una organización que es la que tiene que ver que estamos usando ahora, que elegimos 4 ejercicios de fuerza y los dividimos en 2 grupos. ¿Qué piensan en cuanto a en qué cambia una organización con respecto a la otra? ¿Será esto que tiene que ver con trabajar como la estabilidad y después los empujes? Eh, Que a veces trabajamos eso como una sentadilla, entonces podemos trabajar como los 4 ejercicios, como uno de estabilidad, uno de sentadilla y uno de sentadilla con salto, ponele. No se me remite a eso y lo digo, pero no es que tengo certeza. bien, bien, sí, entiendo lo que decís, pero no va tanto por ahí la diferencia entre lo que hacíamos y lo que hacemos ahora en cuanto a que elegimos 2 ejercicios de fuerza, le damos 3 minutos de pausa entre vuelta y vuelta, y antes de repente hacíamos 8 o 10 ejercicios uno atrás del otro y después descansábamos. ¿Y por qué diferencia hay? ¿Por qué? Uno te cansa más que otro. Sí, los dos cansan porque la tasa de esfuerzo igual es grande, pero hay Pero en el más cortito hay más descanso y llegas más sobrado. llegás más sobrado, Al que tiene, por ejemplo, 4, 22. claro. Es decir, si yo laburo los patrones de fuerza dentro de un circuito más largo, ¿sí? Lo que estoy perdiendo es la posibilidad de laburar con intensidad, ¿sí? Es decir, puede ser un gran recurso, por ejemplo, si voy a dar una clase de prepa física, o de entrenamiento y no dispongo de un montón de elementos o de cargas o demás, está bueno subir la intensidad de una manera extensiva, es decir, por la sumatoria de varios ejercicios, porque de repente, si no tengo peso, no voy a tener tipo para hacer sentadilla con 50 kilos, tengo, no sé, el peso corporal, entonces quizás ahí la manera de aumentar la intensidad va a tener que ver con disminuir las pausas también, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos aumentar niveles de fuerza y llegar a laburar en altas intensidades, lo que vamos a necesitar son pausas completas. O sea, lo que te da la pausa completa es la posibilidad de manejar una intensidad mucho más alta. La pausa completa se entiende de entre 2 minutos y medio a 5 minutos. Nosotros usamos una intermedia que es casi la mínima, 3 minutos, pero pensemos que también cuando se manejan muy altas intensidades, incluso puede ir a 4 o a 5 minutos, ¿sí? Eh, y lo que me posibilita esto, que por ejemplo, si yo hago un press plano y quiero hacer con 80, 100 y 100 kilos, seguramente si uso, no sé, una pausa de 3 minutos pueda lograrlo si estoy dentro de ese nivel de fuerza, y si uso una pausa de 1 minuto, no vaya a completar las repeticiones. Y entonces lo que me permite la pausa completa es aumentar los niveles de intensidad. En cambio, cuando combino todos los ejercicios y hago un circuito, ahí empiezo a tener una preponderancia más metabólica. ¿Qué quiere decir metabólica? Se pone mucho más aeróbica la cosa. Me empieza a solicitar más de mis sistemas energéticos. Es decir, no tanto a nivel estructural muscular, sino como a nivel cardiorrespiratorio. Obviamente que también estoy laburando los niveles de fuerza, porque no es que estoy trotando. Estoy haciendo push-up, estoy haciendo remo, estoy laburando la fuerza, pero para poder hacer 8 circuitos, 8 ejercicios, en ningún ejercicio voy a estar con una intensidad por arriba del 90%. Si estoy en una cadena de 8 ejercicios, seguramente esté en una intensidad cercana al 60%. ¿Estoy laburando la fuerza? Sí, estoy laburando otra franja de la fuerza. Que también o sea, yo lo suelo utilizar eso, por ejemplo, para cuando estamos aprendiendo la técnica.
estamos aprendiendo la técnica y yo le quiero dar volumen a que repasen mucho todos los ejercicios y que no vengan y solamente hagan 3 o 4 ejercicios por clase, también se puede usar cuando todavía estamos en apropiación de la técnica, para darle volumen y tiempo de trabajo a eso. Ahora, cuando yo quiero aumentar la intensidad, tengo que laburar con más pausas, ¿sí? Y después, o sea, nombramos como los dominante de rodilla, dominante de cadera, tracción, empujes. También existen un montón de ejercicios híbridos o de patrón combinados, ¿sí? Como pueden ser el del levantamiento olímpico, ¿sí? Donde ya no hay incidencia en solamente una articulación, sino como que es mucho más, se pueden poner mucho más complejos, ¿sí? Por ejemplo, Tati, ¿qué? perdón, que cuando hacíamos este circuito de 8 ejercicios, eh, habitualmente metías más o menos eso, ¿no? Uno de cada patrón y algunos de patrones combinados, quizás alguno explosivo como hacemos ahora con la sentadilla y los Y lanzamientos. algunos de centro también metíamos en el medio, algunos preventivos, sí, Ok. sí, sí. Sí, metíamos como más o sea, de los 4 patrones, metíamos alguno derivado de levantamiento, metíamos alguno de salto, alguno de lanzamiento, alguno era como que era más. Si por ejemplo, yo quisiera en un momento, no sé, se me ocurre el caso de me estoy preparando para unas batallas, para competir en unas batallas y me doy cuenta que cuando voy a bailar, de repente no me da el aire, al minuto me pincho y no la puedo sostener, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo puedo mejorar eso? Eso quizás tendría que ver con poner un foco un poco más en lo aeróbico, en lo metabólico. Entonces, elijo varios ejercicios intensos, trato de que la duración esté cercana al tiempo que me demanda la batalla, eso en un periodo específico, ¿no? Y hago varios rounds, por ejemplo, yo sé que en una competencia tengo, no sé, 10 entradas de 2 minutos o de 1 minuto, 10 entradas de 1 minuto. Por lo general, cuando se hace entrenamiento, se aumenta más el volumen de lo que te exige la competencia. Es decir, en un momento más general, si vos tenés 10 entradas de 1 minuto, vas a aspirar a un volumen de 20 entradas de 1 minuto o de 15 entradas de 1 minuto. ¿Sí? Te vas a dar una buena pausa en el medio y con eso vas a mejorar, digamos, el tipo de resistencia con gran aplicación de fuerza que te exige la actividad. Incluso ese tipo de sesión podría ser una sesión complementaria a la de fuerza. Por ejemplo, yo hago 2 días de fuerza y hay un día en la semana que quisiera hacer algo un poco más metabólico, lo podría organizar de esa manera, ¿sí? Eh, lo digo como un ejemplo de donde también podría ser un laburo específico ese circuito de fuerza, ¿sí? Cuando hacemos escaleritas al final, Claro, también cuando hacemos escalera y soga al final también le ponemos un poquito más de foco a lo aeróbico, exactamente. También pensaba en eso, Tati, de que ahora estamos haciendo las cargadas y vos decís que es como una preactivación previa a la estabilidad. Y me acuerdo que en un momento también hacíamos escaleras o saltábamos la soga. Ahí cumplía como esa misma funcionalidad. Claro, por ejemplo, si yo hago una escalerita o un ejercicio más de cambio de aire al principio de la clase, es como lo que estoy intentando hacer es una activación más mitocondrial, es decir, como que el sistema cardiorrespiratorio se active, se agite como para que queden todas las mitocondrias más despiertas, para después hago un circuito que también me demanda cardiorrespiratoriamente, sería como una aproximación más lógica, digamos, ¿no? Sería como un prepararse, es como lo que popularmente se conocía como el cambio de aire. Vos ibas a competir y antes de competir te hacían hacer algún ejercicio donde cambies el aire. Cambiar el aire significaba llegar a un estado donde te agites para despertar todas las mitocondrias y ese cambio de aire te dejaba como más disponible porque si no también podías tener lo que se llama tipo
y ahora no me sale como un tapón de, como que si vos, por ejemplo, no haces un cambio de aire previo y vas y haces una entrada en una batalla, como tus mitocondrias no estaban activas, antes vas a generar ácido láctico y vas a rendir, o sea, te vas a quemar mucho más rápido, ¿se entiende? Entonces, era una buena aproximación hacer un cambio de aire, que también eso se puede pensar precompetitivo, hacer un cambio de aire como para estar más disponible a nivel mitocondrial para el esfuerzo que viene después. Ahora, cuando le hago la escalerita o la soga al final de la clase, es como puede tener un objetivo más de resistencia, aeróbico, incluso hasta para de quemador de grasa, digo, ¿no? Es como hay gente que también tiene como foco bajar de peso. Entonces, cuando se, se estimulan dos cualidades físicas en una misma sesión, que por ejemplo puede ser fuerza y resistencia, siempre primero se entrena la fuerza y después la resistencia, nunca primero la resistencia y después la fuerza, ¿sí? Porque la fuerza siempre exige más intensidad. Entonces, de hecho está muy recomendado para personas que están con sobrepeso, primero hacer una sesión de fuerza antes de hacer, por ejemplo, una cinta o una bicicleta o salir a caminar. ¿Por qué? Porque yo hago una sesión de fuerza de 1 hora y 20, 1 hora y media, en esa 1 hora y 20, hora y media, vacío mi reserva de glucógeno. El glucógeno es como es como un sistema energético a mediano plazo, ¿sí? Si nosotros tendríamos que pensar en sistemas energéticos, tenemos uno de muy corta duración, que es el que emplean más los deportistas de velocidad o de potencia, que es el sistema del ATP-PC, que dispongo de mucha energía en muy poco tiempo, ¿sí? A los 10, 12 segundos se agota. Después tengo el sistema glucolítico, ¿sí? Que tiene como una duración más intermedia. Cuando se vacía el sistema de glucógeno, empezamos a usar las grasas como fuente de energía. Entonces, eh, lo que suele pasar en estas personas que tienen problemas de sobrepeso, se hacen una sesión de fuerza de 1 hora, 1 hora y media, con eso vacían la reserva de glucógeno y cuando van a caminar o a trotar ya entran en lipólisis antes, es decir, empiezan a usar las grasas como fuente de energía antes, ¿sí? Por eso también se recomienda mucho cuando es por cuestiones de déficit calórico, usar también ese orden, primero fuerza y después resistencia. Sí. Una pregunta medio específica, se me vino ahora pensándote en esto. eh, ¿Qué ejercicio de cardio podría servir para una persona adulta, digamos, que por ahí no pondrías a saltar porque por ahí tiene sobrepeso, tema de las articulaciones? No, tampoco. Escalerita, digamos que sería una pliometría nivel cero. Para mí, lo que recomendaría para cuerpos que están con sobrepeso o también eh, que son más grandes y demás, iría o por la bicicleta o por natación. Porque salir a correr para una persona que tiene sobrepeso es un altísimo impacto para las articulaciones. Más si no tiene buenos niveles de fuerza, no le van a aguantar las rodillas, los tobillos, la columna le va a doler. O sea, la adaptación puede ser muy costosa. Salir a correr es como el ejercicio más popu si quiero bajar de peso, pero también depende cuál es el estado de tu estructura. Una persona que no corre para salir a correr primero tiene que tener unos buenos niveles de fuerza para poder bancarse ese impacto. Entonces quizás ahí lo más recomendable es que haga bici, una bici fija o que agarre una bici y salga a pedalear media hora, 40 minutos o que vaya a la pileta. Esos son ejercicios de bajo impacto y que son sostenibles en el tiempo también. Re. Porque soga, escalerita y esas cosas es como que para ellos todavía es alto impacto. Ujú. Sí, pero es como el cuerpo frenando y arrancando el peso de tu cuerpo constantemente, repetidas veces, puede cargar. Sí. Después también hay, obviamente, está la metodología más intermitente, que también eso tiene muchísimo traslado a deportes eh, más de potencia y demás, que tiene que ver con el, el entrenamiento aeróbico a nivel, la metodología intermitente surgió como respuesta de los deportes de situación, donde generalmente antes cuando se entrenaba aeróbico,
te mandaban a correr 10 vueltas a la pista de atletismo. Eso en deportes de situación se dejó de usar hace mucho tiempo, porque estudiando el comportamiento en la cancha se daban cuenta que ningún deportista tenía una carrera de más de 60 metros lineal, eh, más larga de 60 metros. Siempre era correr un periodo corto, frenar, correr, frenar, correr, frenar, correr, frenar, y que lo que mayor desgaste tiene a nivel muscular son los arranques y los frenados. Arrancar y frenar el peso de nuestro cuerpo es lo que más demanda a nivel muscular y lo que más demanda también a nivel consumo de oxígeno. Entonces, el sistema específico que se empezó a utilizar para ese tipo de, de prácticas era el intermitente, donde las estructuras más básicas son, por ejemplo, en una distancia de 20 metros, corres la distancia de 20 metros en 5 segundos, descansás 5 segundos. Corres 5, descansás 5, corres 5, descansás 5, corres 5, descansás. Vas y venís en 20 metros con 5 por 5. 5 segundos de trabajo por 5 de pausa, y se suele hacer en bloques de entre 6 y 12 minutos. Después podés hacer lo mismo en 40 metros, lo haces 10 por 10. En 10 corres, 10 frenás, 10 corres, 10 frenás, en 15 por 15 y en 20 por 20. Entonces ahí lo que tenés estás estimulando el sistema aeróbico, pero en lugar de correr a una velocidad promedio crucero, que en realidad vos salís a correr 40 minutos, y la velocidad que podés tener en una carrera que vas a sostener 40 minutos es re baja. Nunca vas a tener una carrera de alta intensidad si corres durante 40 minutos. En cambio, con el intermitente podés llegar a 40 minutos de trabajo corriendo a alta velocidad, porque es sostenible en el tiempo, porque es un sistema interrumpido, y eso me permite poder sostener el gran esfuerzo durante mucho tiempo, ¿sí? Y esa también es otra metodología que se usaba también para personas con sobrepeso, eh, y para deportes de situación, ¿no? Que está buenísimo. Si no lo probaron algún día lo podemos probar. El fútbol, el básquet, el handball, el tenis, todos los deportes de situación, ninguno van a tener una carrera continua de 30 40 minutos. Todos van a tener, por ejemplo, 1000 o de 2000 arranques y frenados por partido. Y ese tipo de estimulación la tenés que entrenar. Tato, bueno, con respecto a eso, para mí todo el tiempo se me viene a la mente porque por ahí es un trabajo que yo empecé a hacer mucho antes que llegar al entrenamiento de fuerza, ¿no? Sí. De hecho, estuve eh, por ahí 3 años trabajando solo eso, sin todavía entrenar la fuerza. Eh, ¿Entrenar todo con los eso es el intermitente o el continuo, decía? El los intermitente. entrenamientos intermitentes. Sí, con Andrea Manso, con Lucas, qué sé yo, bueno, como que me asocié bastante a eso. Y después yo intentando hacer como mi propia adaptación de eso a lo que yo siento que se acerca un poco más a lo que necesitaría mi disciplina, ¿no? Eh, y bueno, como que nunca lo dejé de hacer, lo fui como midiendo, porque también siento que es algo que te conlleva bastante fatiga, porque bueno, son ejercicios como de mucha intensidad y bueno, pequeñas lesiones me han aparecido muchas veces en ese tipo de entrenamiento porque es como mucha velocidad y qué sé yo. Eh, entonces, bueno, lo fui midiendo, pero es algo que no dejé de hacer porque sí sentí como un cambio re grande con entrenar esto. Pero sí me preguntaba con esto, bueno, todo lo que vi en el video y lo que venimos hablando de las cosas que implican como entrenar más la velocidad que la fuerza, eh, como para que tenga algún sentido y sea aplicable a la potencia que yo necesito en la disciplina en sí, y quizá los ejercicios mismos del intermitente deberían, por ejemplo, contar con alguna carga un poquito más grande que solo hacer, no sé, una sentadilla con salto con mi propio peso, o no sé, como si tendría algún sentido más que hacer esos ejercicios así, simplemente como cargarlos con un poco de peso más. Sí, 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 claro, tiene sentido, pero también cuando aumentás la intensidad, también aumentás la densidad del intermitente. Es decir, vos haces
estás haciendo un 10x10 con una sentadilla sin peso y de repente empezás a usar 20, 30 kilos para una sentadilla, capaz que en lugar de un 10x10 tendrás que hacer un 10 con 20 o 30 de pausa, porque aumentás la intensidad y para no entrar en una zona láctica, porque la zona láctica cuando empezás a acumular ácido láctico, la recuperación va a ser mucho más lenta y la fatiga residual va a aumentar. Entonces, hay algo en ciertas posturas de algunas personas que laburan intermitente que a mí me cuesta mucho y no soy muy compatible, porque a veces es como que se pone por delante el método que la progresión de la persona. Es decir, está bueno el método intermitente para laburar a nivel aeróbico. ¿Estás laburando a nivel de fuerza? Sí. ¿Vas a mejorar mucho los niveles de fuerza? No tanto, vas a lograr una zona media en los niveles de fuerza, pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que dan un intermitente cuando la técnica todavía no está apropiada. Entonces, si vos tenés una persona que todavía no sabe hacer push-ups o no sabe saltar y la pones a saltar en un intermitente, lo más probable es que se rompa toda, porque vos para poder hacer algo exigido, primero lo tenés que hacer bien. Entonces, una persona que recién empieza, yo no sé si le daría un intermitente, ponele, porque me aseguraría que primero sepa hacer bien todos los ejercicios que van a estar en el intermitente. Si en todos esos ejercicios no entra en un déficit técnico por entrar en un laburo extensivo, se puede sostener y está bueno, pero hay que ser cuidadoso en eso, en que sea una intensidad que pueda ser asumible a nivel técnico, que no empiece a cargar zonas que no tengo que cargar por poder asumir el esfuerzo. Entonces, sí, puede meter intensidad en los intermitentes, se puede aumentar la intensidad, obviamente va a disminuir la densidad, es decir, vas a tener que jugar con mayores tiempos de pausa, y después también por lo general, el intermitente también es un laburo en donde se puede meter un montón de elementos técnicos y específicos. Es decir, vos, por ejemplo, no sé, tenés una queda que sabés que la querés entrenar, pero que dentro de todo te sale bien, y sabés que es un ejercicio que implica cierta fuerza, o no sé, o un pistol porque querés meter X truco, y sabés que querés darle volumen a ese, lo puedes meter dentro del intermitente. Y después también es como el principio de la alternancia motriz. Vos haces un intermitente, no tenés que hacer todos los intermitentes de tren inferior. Es decir, te conviene alternar. Si tenés un ejercicio de alta intensidad de tren inferior, después capaz que le metes uno de núcleo, algún preventivo, uno de tren superior, y pasa un rato hasta que volvés a hacer el tren inferior. Porque si vos metés todos patrones similares en el intermitente, vas a llegar rápido a un nivel de fatiga y no vas a poder manejar una buena intensidad. Entonces la alternancia motriz es un concepto clave para poder mantener un buen nivel de intensidad en todos los ejercicios que hagas. Es decir, a cada ejercicio darle una intensidad apropiada y que a la vez no caer en un déficit técnico. Y después dividirlos en bloques también. El intermitente puede tener un altísimo grado de especificidad. Si vos sabés que te haces batallas de 1 o 2 minutos, no vas a hacer un intermitente en una temporada específica, no vas a hacer un intermitente de 8. Vas a hacer un intermitente de 2 minutos, 3 como mucho, le vas a meter una micropausa, una macropausa de 3, 4 minutos y lo vas a repetir. ¿Entiendes? No, vos no querés estar, vos cuando bailás no estás 8 minutos bailando, vos estás 1 o 2 minutos, entonces algo específico es hacer durante esos 1 o 2 minutos algo intenso, sostenible, bien técnicamente, meter una micropausa de 3, 4 minutos y repetirlo varias veces. Eso te va a dar una resistencia mucho más específica. Eh, por ejemplo, para un jugador de fútbol sí, está buenísimo un intermitente de 8, 10, 12 minutos porque los tiempos duran 45 minutos. Igual de los 45 minutos están capaz un cuarto del tiempo corriendo. Y eso también pensar que de dónde vienen las metodologías. Las metodologías del intermitente, que vienen un poco de este lugar, vienen también de establecer un perfil técnico de la disciplina que estamos queriendo mejorar. Por ejemplo, yo dentro de mi trabajo de tesis
de la licenciatura de alto rendimiento, lo que hice fue un perfil técnico de un deportista de taekwondo. Entonces, ¿qué hice en el perfil técnico? Que estos perfil técnico táctico lo tienen hecho la mayoría de las disciplinas deportivas, es un peleador de taekwondo que va a un torneo mundial, que hace 10 peleas de 2 rounds de 2 minutos, digo, es observar en cada round cuánto tiempo tiene de actividad, cuánto tiempo tiene de pausa. Es decir, por ejemplo, es sorprendente, pero si vos vas a un perfil técnico-táctico de fútbol, el jugador dentro de los 45 minutos recorre solo 12 kilómetros y de esos 12 kilómetros solo 4 son de alta intensidad. Entonces, ¿yo me voy a preparar para correr 45 minutos de alta intensidad? No, me tengo que preparar para correr 4 en alta intensidad. Entonces, lo mismo si yo, por ejemplo, quisiera pensar en un perfil técnico, táctico de alguien que me gustaría a mí, por ejemplo, ves a alguien que te gusta cómo baila, le ves 5 batallas y decís, bueno, ¿cuántas veces va al piso? ¿Cuántas veces salta? ¿Cuántas veces hace este truco? Y dentro de eso se trata de sacar un perfil. Entonces vos sabés que por cada vez que vas a bailar en un round, trucos de alta intensidad, capaz que tenés 4. Entonces, si tenés 4 trucos de alta intensidad por pasada, cuando vas a entrenar tu intermitente, no vas a meter 10, vas a meter algo más cercano a 4. ¿Entiende? Como ahí está el nivel de especificidad que tiene que ver con el perfil técnico y táctico de la disciplina. Es decir, saber para qué me estoy preparando. Yo me estoy preparando para hacer, no sé, 10 molinos. No, me estoy preparando capaz para hacer uno o dos en un round y en otros dos no. Entonces digo, como ahí está mucho el criterio de dónde, de qué es lo específico, digamos. Como ver, en algo se pone re cuadrado o re matemático, pero es un poco a lo que aspira el lugar donde intentamos sustentarnos. Es decir, yo por round, ¿cuánto de esto hago? ¿Cuánto de esto quisiera hacer? ¿O cuánto de esto hago? Entonces vos te preparás para eso que querés hacer, no para una generalidad inabarcable. Entonces, si vos sabés, tenés esa información, es más fácil tomar decisiones después para organizar tu intermitente. Increíble, gracias. Capaz que en los momentos donde estás un poco más arriba, o sea, si vos te planillás una batalla, te das cuenta de los momentos que estás haciendo, no sé, top rock, que podés jugarlo como dentro de coso, algo de más baja intensidad, algo de media intensidad y algo de alta intensidad. Entonces te cronometrás cuánto tiempo estás en cada parte, ¿no? Es como no es lo mismo estar en una situación invertida que estar parado y marcando los tiempos con las piernas. Metabólicamente tiene una exigencia totalmente diferente. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo venimos? Sumando ahí a lo que dijo nuestra compis con esto de los pesos, Sí, ahí estamos hablando de dividir la intermitencia, sí, y de repente pienso esto de no sé usar pesitas, pienso, ¿tiene algo que ver también como en alguno de los entrenamientos? No sé, yo igual lo pienso como, digo, no hago breaking, no compito así, pero pienso en los tiempos de intermitencia que podría utilizar para entrenar o para seguir sumando este pensamiento que estamos hablando, ¿no? De sectorizar bien, intencionar bien cómo realmente hacer más específico lo que entrenamos. De repente usar pesas, tobilleras o en las manos, aunque no sé, capaz sean de medio kilo, no sé, no hace falta que sean de 2 kilos ni de 1. Quizás suma en algún momento o no tampoco fanatizarse tanto de eso. sí, sí, suma un montón. Lo que pasa, el peso siempre va a ser una cuestión súper relativa porque quizás unas pesitas de 2 kilos para hacer una sentadilla es algo casi insignificativo, pero para hacer, no sé, unos espinales y subiendo acá con una tobillera en cada mano es un montón. Entonces, como el peso va a ser relativo al ejercicio también. Y pensar que los ejercicios más posibilidad tienen de generar fuerza y potencia son los de tren inferior.
donde quizás ahí le vayas a tener que poner más carga y hay otros que le vas a tener que poner menos carga. Pero sí, claro, en la medida que yo puedo lidiar con más carga, va a tener un componente, el intermitente, que tiene un foco más metabólico y cardiorrespiratorio, va a tener un componente mayor de fuerza. Y eso está bueno que tenga un componente mayor de fuerza, siempre y cuando no se deforme la técnica, siempre y cuando sea una fuerza sostenible, técnicamente correcta, digamos. Lo mismo que los saltos son como, el salto es una herramienta que es como de las mejores herramientas que puede haber para mejorar la fuerza y la potencia del tren inferior. ¿Por qué no estamos todo el día saltando? Porque nos romperíamos si no tenemos una buena... Pero saltar es como, es una de las prácticas que más índice de mejora tiene. Eh, Poner un salto en un intermitente es un aumento de la intensidad zarpada. Vos pensás que cada vez que saltás y recibís el peso del cuerpo, estás recibiendo aproximadamente 6 veces tu peso corporal. O sea, estás manejando una carga externa alta. O cada vez que vas corriendo, frenás y arrancás para el otro lado, ese frenado a una pierna, estás asumiendo 2 o 3 veces tu peso corporal en una pierna. Entonces, por esto, tipo, hay algo de la sobrecarga que no es tan ajena a nuestras prácticas, en verdad, ¿sí? Cuando bailamos, cuando saltamos y caemos al piso, es decir, ahí ya estamos laburando con sobrecarga porque estamos laburando con el peso de nuestro cuerpo cayendo, y eso tiene un alto impacto. Ahora, el tema es cómo regulo la intensidad para que sea sostenible, para que no me genere fatiga, para hacerlo técnicamente correcto. Las pesitas las recontra puedo usar, siempre y cuando cumpla dentro de estos parámetros. Por lo general, en los intermitentes, donde no tengo carga o peso extra, lo más difícil es darle un nivel de fuerza grande al tren inferior, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente que entrena calistenia. Que tienen altísimo, podés tener una estimulación muy grande de carga para el tren superior, pero muy poca para el tren inferior, porque si vos haces push-ups, remos, dominadas, estás laburando con unos niveles de fuerza re altos para tu tren superior. Pero si después solamente haces sentadilla con tu propio peso corporal, es como que está muy desequilibrado. Entonces, ¿ahí qué sería lo ideal? Bueno, empezar a laburar quizás técnicas unipodales, que son más difíciles, por ejemplo, una sentadilla skater, un pistol, no sé, ejercicios unipodales que primero hay que hacerlos bien, hay que tener un buen aprendizaje técnico y decir, bueno, voy a hacer esta técnica, pero me sale bien, si no, no la puedo meter en un intermitente. Entonces, eso de hacer quizás a una pierna algunos ejercicios de tren inferior me ayuda también a aumentar la intensidad. Eh, pero bueno, me fui un poco por las ramas, pero sí, las pesitas suman en la medida que sean una carga asumible. Podemos hacer en algún momento en el año, algunas semanas, 2 semanas, de pensar unos circuitos intermitentes o algo más así de este mundo, que también pueda llegar a ser más trasladable a otros espacios donde también entrenen. Eh, re, podemos idear un par de semanas de eso. Pienso que, porque decís esto de la sentadilla skater, y bueno, por ahí para dominancia de rodillas hay varios, pero todo lo que es dominancia de cadera siempre es como que se me agota en el hip thrust y la Sí, paloma, ¿no? sí, 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 tenés, o sea, el hip thrust a una pierna es un gran recurso. La paloma es un gran recurso, mucho más de estabilidad que de activación del glúteo mayor, porque no tenés mucha carga, a menos que le pongas una botellita, un bidón, algo, pero tiene que ser significativo. Y después todos los saltos hip también, para mí, bipodales o unipodales, esos son una de dominancia de cadera, es decir, estos que apoyamos como el hip tras la espalda en el cajón y saltamos, esos hacerlos a una pierna y a 2 piernas es un gran estímulo de cadera dominante. Después también tenemos por ejemplo, elevaciones de cadera slider a una pierna y 2 piernas, que ese también son re de cadera dominante y son bien intensos. ¿Eh? Eso podrían
el circuito de fuerza, por ejemplo. Podría entrar dentro de un circuito de fuerza si no tuviésemos otros recursos, sí. Si tenés un recurso para hacer un peso muerto, una paloma con carga o un hip thrust, no usarías ese recurso porque tenés mucha menos posibilidad de regularlo, de aumentarle la intensidad y bla. Levantar cadera con una cadera. Claro. Si no tenés Y esos otros recursos, sí, está re bueno, re puede entrar en el circuito de fuerza. en el verano que nos mandabas nos mandaste un Word con ejercicios, muchas veces para el de cadera dominante hacía slider a una pierna porque Porque es era como lo más matador. sin nada. O por ahí el bidón me tocaba en el piso, entonces tampoco podía hacer una paloma muy interesante, no sé, era y el slider a una pierna me resolvía cosas. Sí, sí, es mucho más difícil encontrar un ejercicio donde se le pueda subir la intensidad sin muchos materiales de cadera dominante. Ahí está, eh, hay que rebuscarla en ese. Pero sí, esos son grandes recursos. El hip thrust a una pierna, los saltos hip, el slider, todos esos suman una banda. Bueno, igual con el tren superior pasa también, como que de empuje es muy regulable, capaz, pero de tracción, si no es remo, o sea, sí o sí tenés que tener un lugar donde colgarte o algo, porque si no, Total, tenés que tener una banda suspensora o un lugar donde colgarte, lo mismo. Sí, y si tenés una barra donde colgarte, también no todas tienen como para hacer 6 o 8 dominadas sin asistencia, entonces es mucho Y más después, difícil regular en las tracciones también, sí. después estuve pensando mucho cuál sería un ejercicio explosivo de tracción. Y los explosivos de tracción pueden ser nosotros en un momento con las chicas de handball hacíamos unos donde agarrábamos el bastón, una de cada lado y se pegaban unos tirones, tac, tac, que era tipo algo muy similar al gesto de agarrar la pelota y quererle sacar la pelota de la mano a una contrincante, ponele. Y si no, el que hacemos de lanzar la pelota al colchón, ese también es de tracción explosiva. Claro, esa es tracción también. Esos son, pero también es como que son manifestaciones que son, también se suelen hacer algunos con unas bandas elásticas y hacer rápido este tac, tac, Pero el tac. lanzamiento, tracción. Lanzamiento si es hacia abajo, esto sí, porque ahí estás muy de dorsal ancho. O sea, no tanto del bíceps, pero sí mucho del dorsal ancho el lanzamiento. Sí. Bueno, algo más que queramos, tipo, si se les ocurre algo de la semanita de asistencia que tuvimos, algo que quieran mencionar, algo donde se sientan perdidas o algo que quieran. Ay, yo hablando de, no sé, ¿se me escucha? Sí, Genial. Yo hablando de estos ejercicios de cadena dominante, me preguntaba si un buen ejercicio que quizás no implica tanta intensidad, pero sí como para repetir un patrón, que además se usa mucho acrobáticamente en intermitentes, las velas, viste que quizás te vas a plegar y vas una vela y vas como una extensión potente de cadera que lleve las sí. piernas hacia el techo. Sí, sí, hay que ver qué tanta explosión se le puede dar, porque como no terminás lanzando el cuerpo, digamos, sino como que lo terminás como Claro, con un bloqueo, quizás tenés menos posibilidad de expresar ese snap, ese momento de vuelo, como sería en un salto hip. Digamos que sí, el final de la cadena está como es una suspensión del cuerpo, digamos, una suspensión. Pero sí, puede ser seguramente igual que en esa posición donde vos te estás alineando hacia arriba, donde la carga en cuanto más cerca estás de la vertical, menos carga va a representar porque está cayendo más en la estructura, vas a poder movilizar menos carga relativa que en un salto hip, ponele, donde la claro, mayor parte del cuerpo la estás lanzando hacia arriba. Acá a medida que te vas acercando a la vertical, la carga va siendo menor. claro. ¿Entiende? Entonces, sí va a ser un Mm, ejercicio para bloquear y para llegar a la alineación de cadera, pero seguramente no se le puede aplicar tanta carga. Sí, quizás velocidad, pero mucho menos carga. No ujú, vas a tener mucha masa para movilizar en ese ejercicio. claro. En esto que hablábamos de la relación entre la masa y la velocidad.
porque estás movilizando tu peso corporal, pero el tipo de organización hace que tengas una ventaja mecánica donde tu peso corporal ya está casi todo alineado. Entonces la fuerza que tenés que hacer para movilizarlo va a ser mucho menos que si estás en el piso y Claro. tenés que movilizar toda. También otro ejercicio bueno de cadera dominante, explosivo, son los saltos en largo, a dos piernas. El salto en alto es un híbrido, tanto cadera como rodilla dominante, es bastante combinado, pero el salto en largo a dos piernas es re cadera dominante también. Ujú. Está buenísimo eso, sí. Qué divertido, porque para la acrobacia se me ocurren como muchas alternativas de ejercicios que involucrarían también inventar ciertos dispositivos nuevos o como mezclar como patrones de movimiento que son ya de por sí tipos gestos acrobáticos, pero que a medida que vas teniendo quizás gente que ya los tiene muy adquiridos, como poder ponerlos en secuencias intermitentes en los que sin riesgo puedan repetir esos patrones. Lo que pasa es que en general ya son biarticulares, como que ya tenés tipo, y encima tenés tipo tren inferior y en general combinás con tren superior y habría que ver esos gestos. Sí, eso como que resta bueno como dentro del circuito, o sea, que no todos los ejercicios sean de alta intensidad y pensar en cada estación, como siempre, casi siempre estamos hablando de clases grupales también, ¿no? Como entonces en cada estación pensar una posible regresión y progresión, es decir, Claro. este es el ejercicio, para que no le sale este, tenemos este y esta alternativa que son más fáciles, y para que le sale fácil este, tenemos este. Entonces, que dentro Sí. de ese abanico de 4 posibilidades, cada una se pueda ir ubicando dentro de la que esto también era algo que habíamos tocado el año pasado, que era la posibilidad de pensar un ejercicio con sus posibles regresiones y sus posibles progresiones. Una Ujú. regresión es aquello que lo hace más fácil y una progresión aquello que lo hace más difícil o más complejo o con más carga, ¿sí? Sí. Entonces, por cada ejercicio pensar una batería que lo haga más simple y más complejo. Qué buen ejercicio, sí. Eso. Bueno, una cosita más. Yo en general las asistencias que venimos haciendo las veo re activas eh, y, y como súper respondiendo. También las vengo escuchando cuando hacen devoluciones y demás y las siento re como, como que hay algo del criterio que tiene, que lo siento consistente, como que las escucho darle las devoluciones y demás y me gusta cómo se va afilando el ojo. Quizás en eso Bernardo es todavía el que más, todavía como no tuviste tampoco las prácticas del año pasado y demás, en el que todavía más tenemos que afilar en cuanto a la técnica de los ejercicios y que repasar e incidir un poquito más, que a medida vaya pasando el tiempo nos iremos poniendo cada vez más cancheros en eso. eh, pero siento como que las asistencias están bastante consistentes en ese sentido. Como, eh, también ya tuve buenas eh, halagos de alguna de las compas de clase diciendo que están buenísimas las asistencias y las devoluciones que les están dando, así que creo que en ese lugar venimos re bien. Sí, también se sienten como no sé si necesarias, pero bueno, hay que hacer, porque los grupos están mucho más numerosos y bueno, nada, siento que hay más demanda también. Mucha más demanda, sí, sí, sí. A mí me gusta también que nos ayudemos entre nosotros, como en en la asistencia. Va, no sé, yo tuve la experiencia con Uli que me recibió lo que me decía, como que digo, no es que de repente la técnica siempre se encuentra como desafiada en revisarla, a mí más a medida que, o por lo menos yo en lo personal, a medida que de repente quiero probar un poco más de desafío en cuanto al peso, como, bueno, vuelvo con esto,
no sé, se me zafan detalles con el tema de los codos, por ejemplo. Eh, Nada, y eso creo que también está, a mí me gusta y creo que está bueno. Eh, Eso. Y gracias, también me sentí como haciendo un general, viendo el video, fue como wow, un montón de información y nada, toda esta bajada de info está bueno, se ve un poco más simple y tratar de ir más como a lo concreto de esto del criterio, ¿no? Que se mencionó. Entonces, Eso. sí, yo como les decía, cuando fue que volví a ver este video, que estaba pensando si redireccionar a estudiar otras cosas, porque eso no hubiese sido el material que hubiese elegido ya para darnos en esta instancia. Y después como un poco que solté y dije, bueno, capaz que son unas excusas para charlar de algunas cosas y después ir más a la cosa que nos implica más, o sea, charlar un poco, tomarlo como un tema de fondo para sacarnos algunas dudas. Algunos van a ser mucho más nutritivos y otros no. O sea, eh, como estaba pensando en cambiar, quizás no seguir con estas clases de preparación física avanzada, esos videos, sino mudar a otro material. Pero después dije, no, prefiero darle tipo un poco más de tiempo y que podamos captar lo que podamos captar acá y hacer una bajada entre todas y después de última llevarlo así en una puesta en común a términos más prácticos de lo que venimos viendo en los entrenamientos también. Bueno, hoy a la mañana al final contraté la cuenta de Zoom, así que nada, esperemos que se grabe todo en orden. Me cobró $15, que medio que hice y son como 6.000 pesos, lo que me habías dicho vos, K. Así que había pensado, somos 9, dividido en 9, son 670 pesos cada uno. Así que nada, estamos de acuerdo después, mientras estos meses que estemos haciendo estos acuerdos, estos encuentros, eh, sostenerlo entre todos esa mensualidad de 6.000 pesos para que no se nos corte y que sea más fácil. Y después también si alguna en algún momento necesita poner un Zoom o algo, usar la cuenta también, que podamos disponer toda de la herramienta, también me piden el usuario, la contraseña y se las paso. Bueno, cerramos por hoy. 2 horitas de sábado le metimos. Entonces Buenísimo, era yo hoy, gracias a ustedes. Hoy voy a intentar mandar ya el video, el próximo. No se cuelguen en descargar porque después es como... ayer les quería mandar a Uli y a Deseo de nuevo el video y me re olvidé. Al final hoy lo pude mandar, pero no me resulta muy fácil las cargadas y todo. Es como que tengo que estar un tiempito en eso. Así que si nos podemos ordenar para bajarlos al toque, ni bien los mando y que de última ya les quede ahí bajado, mucho mejor. Así después nos ahorramos esa vuelta, esa carga 2. buenísimo. Bueno, Gracias, Tato, gracias a todos. gracias. Abrazo, compa. Buen fin de... Muchas gracias. Tato. Gracias, nos vemos. Increíble. Nos vemos.